Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga más. Amén, ¿verdad? Amén, amén. Gracias, Elo, por esa oración. Que así sea. Amén. Ustedes saben, yo soy su predicadora favorita, ¿verdad? Vamos a comenzar. Ya él oró. Dice, vamos a hablar bajo el tema: ¿para qué es posicionado un hombre llamado por Dios? Todos nosotros somos llamados por Dios. Como decía la hermana Lidia, si estamos aquí de pie, saben los miles de personas que murieron en todo el mundo, pero nosotros estamos aquí. Amén. Y estamos en un buen lugar, estamos en la casa de Dios, porque aún Dios no termina con nosotros. El día que nosotros estemos completos, ese día nos vamos de aquí. El día que nosotros culminemos la labor para la cual Dios nos llamó, entonces nos vamos ese mismo día. ¿Para qué es posicionado un hombre llamado por Dios? Hebreos 9:15 dice, los llamados, la última parte de ese verso, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados de Dios tienen una herencia eterna. No es una herencia natural, no es una herencia de esta tierra, sino que es eterna. Y por lo tanto es algo grande. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino para darnos vida en abundancia. Y Él vino para darnos vida eterna. Primero Él nos da vida eterna, porque para recibir una herencia eterna tenemos que tener vida eterna. Entonces la herencia de los llamados es una herencia eterna. Y dice el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dice que está guardada en los cielos, reservada para nosotros. Amén. Entonces dice Pablo, para terminar el verso, Hebreos 9:15, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tú fuiste escogido y elegido para poder recibir una herencia eterna, porque así a Dios le plació. Y Judas 1, del 1 al 2, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Me encanta cómo Judas dice, porque no es que sea malo, porque él era apóstol. Pero Judas no se llama apóstol, sino siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él le habla, primeramente, él le habla a los llamados. Judas 1 y 2. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Es decir, el mensaje que Judas iba a dar era a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces él sigue y dice, misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Es decir, que si somos llamados, la misericordia, la paz y el amor nos serán multiplicados. Por eso el apóstol Pablo dice que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Pero también David decía, la misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque David entendía que él era un llamado de Dios, un elegido de Dios. Amén. Por su misericordia y por su gracia, pero era un elegido de Dios. Tú y yo también somos llamados y somos elegidos. Entonces hoy vamos a hablar, ¿para qué es posicionado un hombre llamado por Dios? Hemos sido elegidos, hemos sido llamados. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Así que cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Tenemos que cumplir una asignación aquí en la tierra por Dios. Ahora, ¿cómo la vamos a cumplir? Todo eso lo vamos a ver. Vamos con los anuncios. La autoridad lleva consigo responsabilidad. El que es llamado no vive en inmundicia. Si eres llamado, cumplirá con tu asignación, aunque te cueste la vida. El hombre llamado prospera en su asignación. Pase lo que pase, tenga la oposición que tenga, va a prosperar. Si eres llamado, serás traicionado. Si eres llamado, serás quebrantado y afligido. ¿Por qué le comparto esto, mis hermanos? Y lo pongo como una introducción al mensaje. Porque a veces pensamos que somos elegidos, somos llamados y vamos a vivir de gloria en gloria. Sí, vamos a vivir de gloria en gloria, por esa gloria, para nosotros manifestarse esa gloria, tenemos que ser quebrantados. Porque si el santo, el deseado de toda la gente,
el rey de reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Dice la Biblia que fue experimentado en quebranto. Tú y yo tenemos que ser... Entonces, por eso comparto esto. Si eres llamado, será quebrantado y afligido. Si eres llamado, resistirá esa aflicción y ese quebranto. Si eres llamado, no te luce ni la negligencia ni la pereza. Si eres llamado, no puedes vivir en la inmundicia. Y si eres llamado, no solo creerás que tienes autoridad, sino que la usarás. ¿Por qué comparto esto? Porque a veces sabemos que somos llamados, que somos elegidos, que hemos sido lavados, que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, pero no creemos que tenemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Yo lo digo sin temor a equivocarme, los demonios, el diablo, los principados, las potestades, creen más en la autoridad que tenemos nosotros que nosotros mismos. Entonces, para nosotros poder usar la autoridad con eficiencia y con efectividad, tenemos que creer que tenemos la autoridad de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, yo le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada le dañará. Entonces, vuelvo y repito esa parte. Si eres llamado, no solo creerás que tiene autoridad, sino que la usarás. Amén. Porque crees que la tiene. Y para cerrar los anuncios, yo prefiero tener a mi lado una gente de fe que una gente de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero sirve para todo, como dice Salomón. Pero la fe lo alcanza todo. Todo lo alcanza. Y ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Vamos a Jeremías 1 del 4. Bueno, el 4, Jeremías 1 del 4 al 10, dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar y para. Entonces, un hombre llamado por Dios, según este verso, lleva las palabras de Dios en su boca. Es un portador, un pregonero de la palabra del Señor, pero sobre todo tenemos que ser guardadores de esas verdades. Lleva las palabras de Dios en su boca, según Jeremías 4:10. Cuando tú guardas algo es porque ya lo lleva en el corazón. Cuando tú hablas algo en tu boca es porque ya tú lo llevas en el corazón. Aun cuando a veces nosotros decimos, no, ella dice eso de la boca para afuera. No, en ese momento no fue de la boca para afuera. Sea bueno o sea malo lo que estamos diciendo, porque la palabra de Dios no miente y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo primero, aunque sea en el momento, cuando estamos airados hablamos cosas que no verdaderamente no son de nuestra esencia, pero en ese momento estaban allí en el corazón. Entonces, lo primero, un hombre llamado por Dios lleva las palabras de Dios en su boca. Repito, es un portador, un pregonero de la palabra del Señor y sobre todo un guardador, porque el Señor lo primero que dice, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Y dice, mira que te he puesto, es decir, yo te he puesto, yo te he posicionado. Un hombre llamado por Dios es posicionado por Dios, no por los hombres. Es decir, es levantado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo y establecido por Él. Dios le da autoridad a un hombre llamado por Dios sobre gentes y sobre reino. Esto quiere decir que el hombre que ha sido llamado y posicionado por Dios tiene la capacidad y la autoridad de bregar con todo tipo de personas. No podemos decir, yo he sido llamado por Dios, pero con este tipo de gente yo no voy a bregar. Eso no es verdad. Porque el Señor le dice a Jeremías, yo te he puesto sobre gentes en plural y sobre reinos, sobre gentes en plural, todo tipo de personas, yo te he puesto. Pero Jeremías no sabía que su ministerio iba a trascender de esa manera.
Él no sabía que el llamado de él no solamente era predicar un mensaje, llevar un mensaje, sino que Dios lo estaba preparando para que todas las naciones lo conocieran, para que todas las naciones conocieran ese mensaje. Y el hombre que es llamado por Dios, Dios le manifiesta cuál es el trabajo que va a realizar con las personas. No voy a ser larga hoy. Entonces, el Señor dice a través de Jeremías, vuelvo y leo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reino, para arrancar y para destruir y para derribar y para edificar y para plantar. Primero, para arrancar. ¿Para arrancar qué? Cuando Dios nos habla de arrancar, nos habla de una limpieza, sacar una cosa que está metida o insertada en otra, tirando con fuerza de ella hasta que salga de raíz. Quitar una cosa con fuerza, eso es arrancar. Y eso es signo de limpieza. Cuando Dios llama a Jeremías, le está diciendo, yo te he dado autoridad, tú tienes la autoridad a través de mi palabra que yo he puesto en tu boca. Yo te he dado la autoridad. ¿Para qué? Para que arranque lo que está en la gente. Porque Él le dice, yo te he puesto sobre reino y sobre gente. Nosotros no sabemos hasta qué punto Dios va a llevar la asignación que nos ha dado. La palabra de Dios dice que el apóstol Juan dice en las cartas, primera de Juan, segunda de Juan, dice, todavía no se ha manifestado lo que han de ser los hijos de Dios. Es decir, Jeremías nunca pensó, y posiblemente no lo sabe, en el día de la recompensa Jeremías lo va a saber, que el ministerio de él era para trascender. Entonces, por eso nosotros debemos de ser fieles, y por eso la palabra de Dios dice, lo que están conmigo son llamados y son fieles. Entonces, cuando Dios dice que yo te he puesto en este día, yo te he posicionado, yo te he posicionado, yo te he levantado y te he puesto sobre gente. Es decir, ese sobre es autoridad. Yo te he dado esa autoridad. Y como yo te he dado esa autoridad, ¿para qué? Para que arranque de la gente la inmundicia, la malicia, la envidia, la maldad. Todo lo que no venga de Dios, que está sobre nosotros. Cuando Dios llama a un hombre, Él tiene la capacidad de hacerlo. Si Dios nos ha llamado, tenemos esa autoridad. Tenemos la autoridad para arrancar de nuestra familia, porque nosotros tenemos que comenzar por nuestra casa. Sí la tenemos. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces somos cobardes, no queremos entrar en guerra. Cuando Dios dijo, yo no he venido a traer paz. Cuando la cosa nosotros la hacemos en una alineación divina, va a llegar un momento que vamos a tener guerra. Va a llegar un momento que vamos a tener guerra. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice. Entonces, para arrancar, eso es limpieza. Cualquier maleza y apegar el alma de los hombres, a Dios a través del Espíritu Santo. Porque ¿para qué Dios quiere que nosotros arranquemos lo que está mal? ¿Para qué? Para apegar nuestra alma a Dios. Cuando Dios arranca lo que hay mal en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser, entonces esa alma se apega a Dios. Segundo, para destruir. ¿Y qué destruir? Muerte, exterminación. Dios dice, yo te he dado la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad para destruir. El Señor dice, yo vine a deshacer las obras del diablo. La misma autoridad que Cristo tenía, Él la ha depositado en nosotros. Pero vuelvo y reitero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no creemos que tenemos autoridad. No la creemos. Pregúntale a una gente, ¿tú tienes autoridad espiritual? Y se queda callado, hasta gaguea. El diablo cree que nosotros tenemos más autoridad que nosotros mismos. Entonces, si tú has sido llamado por Dios, si estamos aquí y hemos sido llamados por Dios, tenemos la autoridad de Dios en nosotros. Si creemos que hemos sido llamados. Entonces, el Señor primero dice, arranca. Después que arranque, destruye, muerte, extermina. Destruir. ¿Por qué? Porque si tú arrancas y no destruyes, eso se vuelve a adherir igualito. ¿Tú no ves que el Señor dice que el estado último del hombre que se vuelve atrás es peor que el primero?
Por eso Dios dice, tú vas a arrancar y luego va a destruir, va a exterminar eso. Tercero, para arruinar. Para arruinar. ¿Y qué es arruinar? Dañar, sabotear, hacer que una persona pierda la mayor parte o la totalidad de sus bienes. Nosotros hemos sido posicionados para arruinar los planes y los diseños, los esquemas de Satanás. Sí, tú has sido diseñado para eso, pero a veces pensamos, no, el pastor es diseñado para eso. Sí, el pastor es diseñado para eso y nosotros también. Entonces, cuando dice para arruinar, es para dañar los planes del enemigo. Por eso Cristo dijo, vuelvo y lo repito, yo vine a deshacer las obras del diablo. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú evangelizas las almas, tú estás arruinando el reino de Satanás. ¿Por qué que tú ves que al enemigo le encanta sellarte la boca, que tú no hables, o desanimarte para que tú no hables? O atacarte para crear dudas. Porque cuando tú predicas la verdad, cuando tú tienes una pasión por predicar la verdad en tu trabajo, en tu vecino. Una vez una persona me dijo, no, a la familia se le predica con el ejemplo. Yo le contesté, le dije, si a la familia se le predicaba por el ejemplo, Dios no levantara predicadores. Sí, hay que predicar con el ejemplo, pero hay que abrir la boca también. Hay que abrir la boca, porque si fuera ejemplo, entonces no tuviéramos que predicar. Pero Dios le dice a Jeremías, yo he puesto mis palabras en tu boca. Porque es Dios, son las palabras de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha designado, es lo que trae el efecto y la liberación a nuestra vida. Entonces, para arruinar, vuelvo y repito, que es dañar y sabotear, hacer ruinas a algo construido. Satanás tiene muchas cosas, muchos esquemas destruidos. Si nosotros pudiéramos ver un chin en el mundo espiritual, todo lo que Dios ha diseñado desde que estamos en el vientre de nuestra madre para destruirnos, nosotros quedaríamos locos. Quedaríamos locos. Entonces, dice el Señor, yo te he llamado para que arruines, para que destruya, para que derribe. Cuarto, para que derribe. ¿Y qué es derribar? Hacer que baje a un nivel menor. Derribar es tumbar, que pierda fuerza. Como dicen por ahí, que pierda volumen. Entonces, Dios nos ha levantado sobre gentes y sobre reinos, sobre lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué Dios nos ha levantado? Una vez más le repito, voy a repetir mucho esto, para derribar. ¿Pero derribar qué? Todo aquello que se ha levantado en nuestra vida que no sea de Dios. Todo aquello que se ha levantado sobre nuestra familia, que no es de Dios, porque a veces queremos derribar afuera y adentro nada. Porque no queremos tener guerra, no queremos tener conflicto, pero si nosotros nos levantamos en pos de Dios, el conflicto viene. Viene porque viene. Todo lo que se ha levantado, ¿por qué dice derribar? Porque hay muchas cosas que se han levantado encima de nuestro Dios. Y nada puede estar por encima de nuestro Dios. Tú tienes toda la capacidad y la autoridad para derribar los ídolos que hay en tu vida, que hay en la vida de tus hijos, que hay en la vida de tu esposo o de tu esposa, que hay en la vida de un amigo. Tú tienes esa autoridad porque Dios nos ha llamado a eso. Fíjense, ¿por qué ustedes creen que cuando Elí, y se lo estoy dando al pasito, y le estoy haciendo un resumen. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. El pecado de Elí fue que los hijos hicieron y deshacieron y él nunca lo estorbó. Nuestros hijos van a crecer y ellos van a tomar su camino. Pero Dios nos demanda que si ellos no están mal, si ellos no están bien, yo tengo una responsabilidad de confrontar a mis hijos yo. Espiritualmente sí. Y si yo no lo hago, tarde o temprano Dios me va a demandar eso. Y si no lo estamos haciendo, estamos mal. Si yo estoy mal, ¿a quién es que yo tengo más cerca para que me confronte eso? Diga el pastor, no. Braulio es que está más cerca, es ese que tiene que confrontarme.
Si él está mal, ¿quién está más cerca para confrontarlo? ¿El pastor o yo? Yo tengo que confrontarlo, pero nosotros hemos sido cobardes. Hubo un hombre en la palabra de Dios, que se llamaba Zacarías. Dice que Zacarías era hijo de Joiada. Le voy a resumir porque eso es largo. Joiada fue uno de los sacerdotes más prósperos de Israel. Fue el que cuando Atalía usurpó el trono, escondió a Joá, rey del ejército, el rey de Israel. Él lo escondió. Y cuando vino el tiempo, él mató a Atalía, preparó el ejército de Israel, preparó a los sacerdotes, preparó a los oficiales del templo y mató a Atalía y coronó a Joá como rey. ¿Tú sabes lo que hizo Joá más tarde? Que cuando Zacarías, cuando Joiada murió, dice la palabra de Dios que todo el tiempo que Joiada vivió, Joá fue un hombre de Dios, buscó a Dios. Cuando Joiada murió, quedó su hijo Zacarías. ¿Y sabes lo que hizo? Ellos se corrompieron toditos, desde el rey, todos se corrompieron. Y Zacarías, hijo de Joiada, se levantó y fue a la casa de Dios, al santuario donde ellos estaban corrompiéndose. Y le dijo, ustedes han dejado los mandamientos de Dios. ¿Y sabe qué le pasó? Lo mataron ahí mismo. Pero ¿sabe qué? Él cumplió su ministerio. Él se catapultó, él cumplió su ministerio. Dios dijo, ya cerrate con esto, no tiene nada que hacer aquí. Y permitió que ellos lo mataran. Entonces, a veces Dios nos demanda. Tú y yo no hemos sido establecidos. La iglesia, el evangelio, el cristianismo, servir a Dios no es un relajo. Y si lo cogemos así, vamos a tener consecuencias serias. Por eso es que dice, hubiese preferido que tú no hubiese conocido el camino de la verdad, el santo mandamiento. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, mis amados. Y Dios nos demanda eso. Entonces, vuelvo y repito, hemos sido posicionados, ¿verdad? Hemos sido llamados, ¿para qué? Para arrancar limpieza, para destruir, muerte y exterminación, para arruinar, dañar y sabotear, para derribar, hacer que una cosa baje a un nivel menor, que pierda fuerza. Nosotros tenemos la autoridad y la gracia para que el reino de las tinieblas pierda fuerza. Y esto no lo vamos a lograr con nuestras emociones. Las emociones nos traicionan, casi a todos. Entonces nos quedamos en que Dios, el problema de Elí fue ese, él no estorbó. Elí había sido establecido, los sacerdotes de Israel tenían una autoridad única, los sacerdotes dada por Dios. Los mismos reyes respetaban a los sacerdotes de Israel y a los profetas de Israel. Pero ¿qué pasa? Que esa autoridad que Dios había depositado en Elí nunca la usó. Los hijos hacían y deshacían y ellos lo sabían. Y él nunca lo estorbó, Dios se lo dice. Y dice, porque sus hijos han blasfemado cuando él le habla al profeta y él no los ha estorbado. Elí tenía la autoridad para estorbar y derribar el mal que operaba en sus hijos, pero él nunca usó esa autoridad. Y por eso el mismo día que murieron sus hijos, Dios dijo, también llévatelo a él. Entonces, derribar es estorbar los planes de Satanás. 5, para edificar, ya estoy terminando. Entonces, después que nosotros, para edificar, ¿y qué es edificar? Levantar, construir, infundir en alguien afectos de piedad y virtud. Nosotros tenemos esa autoridad y tenemos esa responsabilidad. Cada uno de nosotros la tenemos. Para plantar, cuida, ¿y qué es plantar? Vuelvo y repito, ¿qué es edificar? Levantar, construir, infundir en alguien afectos de piedad y virtud, animarlo. Y 6, para plantar. Cuando tú plantas, cuida, establece, coloca, siembra, abona, para que la gente que Dios ha puesto sobre ti, que Dios ha puesto a tu lado, crezca, se desarrolle, fructifique, que es el objetivo, que demos fruto. Por eso Dios dice, para que vayan y den fruto. Y miren el orden dado por Dios a Jeremías. Dios está diciendo, yo te he puesto y te he posicionado para que arranque, para que destruya, para que arruine, para que derribe y para que edifique y para que plante. Pero antes de que tú edifiques y plantes, tú tienes que arruinar.
¿Tú sabes cuál es el problema de la iglesia en este siglo? Porque en este siglo, en esta generación en que yo vivo, es que nosotros queremos edificar, queremos plantar sin antes haber arruinado, sin antes haber destruido, sin antes haber derribado. No puedo edificar ni plantar sin antes hacer una liberación. Todo lo que yo mencioné es liberación. Yo no puedo edificar y animar a una gente que está podrida en un pecado. Yo puedo ayudarla a salir de ahí. Pero yo tengo que hablarle y que ministrarle, que yo arruine los planes de Satanás en la vida de esa gente. Que yo lo limpie, que yo traiga liberación a la vida de esa persona. Entonces, después que esa persona es libre, entonces yo lo edifico y lo planto y lo establezco. Pero la iglesia quiere edificar y quiere plantar, y la gracia y el amor y la misericordia, y que todo eso es verdad, todo eso es bíblico. Yo no me opongo a eso. Lo que yo no voy de acuerdo es este mensaje de gracia, de misericordia sin juicio, sin consecuencia, sin predicar la verdad, sin predicar lo que Dios ha establecido. Entonces la Biblia dice, el mismo Cristo dijo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Todo lo que yo le he dicho, arrancar, destruir, arruinar, vuelvo y repito, derribar, se resume en una sola palabra, liberación. Entonces cuando ya nosotros hemos preparado esa tierra, entonces podemos edificar y podemos plantar. Pero primero tenemos que hacer esa limpieza. Esa limpieza tiene que hacerse en nuestra vida. Incluso Dios demanda esa limpieza de nosotros mismos. Dios nos ha edificado, pero primero, ¿qué Dios ha hecho? ¿Cuál es el proceso tú con tu vida que Dios ha hecho? Y es un orden, aquí es importante. Dice, en matemática dice que el orden de los factores no altera el producto, aquí lo altera. Hay cosas que no pueden salirse de su orden, y esta es una. Lo voy a dejar hasta aquí. Dios le bendiga, mis hermanos. Aleluya. ¿A cuánto el Señor le habló con esta palabra? Estemos en pie, mis amados. Vamos a llevarnos esa palabra y vamos a tomarla, recibirla como debe ser recibida, con responsabilidad, ser recibida con manifestación de carácter, del carácter de Cristo. Gracias, Señor, te damos por la palabra recibida hoy a través de los labios de nuestra hermana Noemí. Te pedimos, oh Dios, que tú selles esta palabra en nuestro espíritu. Que esta palabra se haga carne en nosotros, se haga vida. Oh Dios, que podamos entender, que podamos ya aceptar para qué hemos sido llamados. Que aceptemos, Señor, nuestro llamamiento con responsabilidad y carácter. Dios bendice a tu iglesia, oh Señor. Tú quieres hacer cambios, tú quieres hacer transformación, tú quieres llevar, Señor, salvación a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro barrio, a nuestra escuela, a nuestro trabajo. Dios, tú nos usarás como un instrumento para tu gloria y para tu alabanza. Gracias, Señor, muchas gracias. Danos, oh Dios, un sueño reparador. Ve con cada uno de nosotros a nuestros respectivos hogares. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos.